Bienvenidos un miércoles más al templo, a la casa de Dios, a Oasis. Y hoy tengo una vez más la oportunidad de poder dar un mensaje de parte de Dios. Hoy quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar. Espero que hoy la palabra pueda enseñarnos, corregirnos y que nos lleve hacia el propósito que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Amén. Bienvenidos a los que están detrás de pantallas en el YouTube. Y antes de empezar el mensaje, hace una semana el Señor estaba inquietando mi vida, inquietando mi corazón con una palabra que decía grieta. Y como título le he puesto a este mensaje: reparando las grietas del templo. Y sabe, esto es muy interesante, este mensaje, porque podemos darnos cuenta de que es muy importante para una edificación o una casa, una pared, que no tenga grietas. Porque cuando una edificación, un edificio o un lugar donde podemos estar aquí, si hay grietas, se pueden filtrar las aguas. Si llueve, se pueden filtrar los animales mucho más fácil. Y hace como unas semanas atrás, creo que era un poco de tarde, noche ya, no sé si bajaba de la montaña o venía de la nave, y abrí muy tarde la estantería esta donde uno lava los platos y donde los pone uno a secar, y de repente se me cayó esto desde arriba, me dio en la cara y fuera de eso se cayó en el lavaplatos. Y ella se rompió, pero le quedó una fisura. Sin agua, pues no pasa nada, pero con agua empieza el agua a filtrarse un poco y empieza a derramarse el agua de vida que se le ha depositado a la jarra o a la vasija. ¿Sabe? El día sábado me tocó con Marcos en la obra tener que volver a reparar una pared blanca. Creo que todos hemos visto cómo han pintado el auditorio. Y yo decía, bueno, después de haber masillado, después de haber unido las juntas, después de haberle aplicado una cinta para que las juntas del pladur se puedan pegar juntas y no se pueda ver cuando se pinta, y se pueda ver una pared bonita como esa que está ahí. Pero dice Marcos, hay que reparar todos los daños que están en la pared. Y teníamos una luz con Luis, con uno de los servidores de aquí de la iglesia, un jovencito, y cogimos una luz blanca, esas que son así muy resplandecientes, y se veían todos los daños en esa pared. Y durante todo este mes y medio, casi 2 meses que hemos estado ahí en la nave, le he estado preguntando al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Con ese nuevo arte que ha aprendido, porque parece fácil, pero no es fácil masillar. Tiene su cuento, tiene su gracia. Pero el día sábado el Señor me decía: tienes que reparar las grietas del templo. Y yo, ay, Señor, tengo que reparar todas las grietas, echarle ojo, coger la luz hasta arriba, abajo, estar quitando la anterior, bajando la cinta, volviendo a echar masilla. Estaba mi otro amigo ahí con la luz atrás de mí y nos tocó reparar toda una pared, que esos son como 15, 20 metros. Y el Señor hace unos días me puse a ver una película de Jeremías, y en el capítulo 2, en el versículo 13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando yo leí esto, y el día lunes yo tuve un sueño, a mí me han enseñado siempre que cuando es un sueño que no es muy bueno, se rechaza, se ora y se reprende y hasta luego, se olvidó el sueño, porque las cosas malas no
se pueden declarar, no se pueden confesar. Pero cuando yo me despierto, lo último del sueño, veía una pared con una grieta muy grande. Era una pared de ladrillo, ese ladrillo naranja cuando recién están en obra negra. Y yo me levanté muy pensativo ese día porque el Señor me fue llevando a los días anteriores, y me dio esa palabra: retén el agua de vida. Yo quiero que usted repita conmigo y diga: retengo el agua de vida, que es la palabra de Dios. Y sabe, Jeremías le estaba hablando al pueblo porque él había sido mandado por Dios, aunque él no quería y aunque él no sabía hablar, aunque era joven. Él no quería tal vez obedecer a lo que Dios le estaba llamando. Pero en el momento que él obedece, empieza a hablarle al pueblo. Y sabe, yo me vi una película de Jeremías y ese hombre sufrió porque el pueblo no lo escuchaba. Habían hombres que habían escuchado la voz de Dios, veían milagros, pero aún así levantaban altares, altares a otros dioses y no obedecían la voz del Señor que hablaba a través del profeta Jeremías. Y me quedó muy, muy marcado ese primer punto, y ese es el primer punto para hoy: retén el agua de vida. Hace unos días el Señor me llevó a una historia que la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Está en Segunda de Reyes 12, capítulo 12 del versículo al 1 al 15, y dice: Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando inciensos allí. ¿Sabe? El templo que Joás había mandado a reconstruir era el templo donde se hacían sacrificios, donde se daban ofrendas, donde habitaba la presencia de Dios. Dice: cierto día el rey Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota o el de los votos o el de una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomaron de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo, y en la Reina Valera habla reparar las grietas. Repita conmigo: reparar las grietas. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Del año 7º al año 23, 16 años, y todavía no habían obedecido la voz del rey, que era Joás. Entonces el rey Joás mandó a llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y les preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente, y también estuvieron de acuerdo que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, lo hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Joiada era el consejero del rey Joás. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaba el dinero que le daba a la gente y que traían al templo del Señor, y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada
necesaria para reparar el templo del Señor. Amén. Y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del templo. El dinero que se traía en el templo no se usó para hacer otros objetos, copas de plata, ni despabiladeras, tazones, trompetas, ni de oro, de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores quienes lo utilizaban para hacer las reparaciones del templo, y no fue necesario pedirle cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Amén. Y sabe, en el primer punto de Jeremías el Señor me decía: retén el agua. ¿Y qué pasa cuando usted y yo retenemos el agua de vida? Cosas pasan, como lo acabamos de ver con el testimonio, ¿sabe? El día lunes yo fui un rato a la construcción. Juan, te voy a pedir que te puedas llevar esto, ¿vale? Fui el lunes a la construcción y le veía la cara tan alegre a uno de los servidores de aquí de la iglesia, que se llama Michael. Él estaba pasando por una conquista que ha conquistado, una meta que él tenía, y de su boca salía algo que tocó mi corazón. Decía: desde que yo llegué a este lugar, a esta iglesia, mi vida ha cambiado, mi vida ha dado un rumbo. Él se compró una furgoneta, una camioneta muy linda. Todos lo estábamos contentos por esa conquista que él tuvo, porque él tiene muchos hijos, tiene como 5 o 6. Es una familia grande sacerdotal, una generación grande para el Señor, que él está plantando en este lugar. Y yo meditaba un poco en su vida y decía: mira lo que pasa cuando tú retienes el agua de vida. Aunque hayan pequeñas fricciones en nuestras vasijas o en nuestro templo, que es como Dios nos compara a nosotros con nuestra vida. Y él decía: desde que llegué, todo es diferente. Todo es diferente. Y yo lo miraba a los ojos y me alegraba. Me fui a mi casa meditando. Yo decía: todo por retener el agua de vida. Y ese primer punto marcó mi vida, porque debemos nosotros retener el agua de Dios para poder dar fruto, para poder ver las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Como decía Campuzano, si sembramos vamos a ver la conquista en obediencia, como siempre nos lo ha dicho la iglesia, como siempre nos lo ha dicho la palabra. Vamos a poder cultivar cosas buenas que vienen de parte de Dios. Y yo decía: wow, Señor, gracias por esa palabra. Y leyendo el rey Joás, yo decía: wow, Señor, mira las consecuencias de no, tal vez, guardar esa agua de vida. Y en esta historia hablaba de unos sacerdotes. Y los sacerdotes se supone que eran los que tenían la sabiduría de Dios, los que estaban en el templo, los que cuidaban las ofrendas, los que estaban haciendo lo que Dios les estaba mandando a hacer. Pero llegó el rey Joás a conquistar, era un niño, y les dice: ¿por qué no han construido el templo? 23 años después. Y en mi corazón el Señor me hablaba y me decía: ¿ves lo que pasa cuando no retenemos el agua de vida? Y hay esas grietas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Por más que leamos la palabra o vayamos a la iglesia, si hay grietas y le damos lugar a las grietas para que entren los insectos, las lluvias, las tormentas, vamos a tener un pensamiento diferente. Y yo me puse a meditar en la vida de los sacerdotes. Y sabe, le estaba pidiendo en oración que me revelara la actitud de estos hombres. Y el segundo punto es grietas de los sacerdotes. Y en el transcurso de esta semana hemos estado estudiando arriba con Mariana lo que es Santiago, y le estaba dando gracias a Dios por todo lo que se lee a través del libro de Santiago. Y dice en Santiago que en el capítulo, en el versículo 4, hablaba algo sobre la amistad con el mundo. En el versículo 16 de esta historia decía que cuando los sacerdotes recapacitaron, ellos querían también dar la ofrenda de ellos para edificar el templo.
para que los carpinteros, los constructores y la demás gente que estaba siendo honesta y obediente construyera. Y dice Dios que no hubo necesidad de recoger esa ofrenda, porque era una ofrenda manchada, era una ofrenda que venía con pecado. Yo decía, wow, qué importante el no tener grietas en nuestra vida. Avaricia, 16 años se estaban robando la ofrenda. 16 años y el templo cayéndose. Falta de participación en la obra de Dios, rencor o falta de perdón, impaciencia, deshonestidad y robar a Dios. Estos fueron los puntos que yo pude sacar de este tipo de hombres como los sacerdotes. Y esto nos coge a nosotros y nos confronta, decimos, wow, increíble. Mas los hombres justos, que eran los carpinteros, que eran los que estaban edificando, y yo visualizaba en la nave y yo decía, wow, mira, hombres que tal vez no son elocuentes en la palabra, hombres que tal vez no llevan muchos años en el Señor, pero están siendo obedientes, colocando una madera, tapando las grietas del templo, dejándolo bonito, reedificándolo, porque el templo de Dios no puede parar. La iglesia no puede parar, la adoración no puede parar, la oración no puede parar, el ayuno, la intercesión, el venir a congregarnos no puede parar, porque eso es lo que alimenta nuestra vida con Dios. Y me dio mucho gusto escuchar la palabra carpintero, constructores y todo esto, porque en nuestra iglesia nosotros tenemos de todo. Hay masilladores como yo que ya aprendí, hay carpinteros, hay soldadores, hay personas que trabajan en la obra civil, otros que trabajan mejor dicho, hay de todo un poquito. Yo le decía, gloria a Dios por esos hombres que tal vez a pesar de las grietas que tengan, están siendo obedientes, viniendo a la iglesia a ver cómo Dios los va a empezar a restaurar, porque les está haciendo hacer hombres honestos y dignos de estar delante de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y el rey Joab les dijo 16 años y todavía no habían reparado el templo. Y empezaron esos carpinteros a construir, a echar madera, a echar mezcla, todo, a reparar el templo. Y yo le estaba preguntando al Señor, bueno, la historia es muy linda y muy interesante, pero ¿qué es lo que tú quieres hablarle a la iglesia? Y empezó por mí. Me dice, yo quiero sanar las grietas de la iglesia, del templo. Yo quiero sanar las grietas del corazón. Yo quiero sanar las grietas de la mente, de las emociones, de los sentimientos. Yo quiero sanar las grietas del camino de cada una de las familias. Y me daba gusto ver a la familia Pasión con su victoria, porque en esta iglesia estamos creyendo de que se van a levantar familias sacerdotales al servicio y a la edificación del templo de Dios en esta ciudad. Y no es por hablarlo, es algo que estamos viendo. Y el Señor me seguía hablando y decía, yo necesito seguir sanando. Necesito seguir sanando las grietas. ¿Sabe? Una grieta se produce por un golpe, por una caída, tal vez por un mal fundamento, porque cuando hacen una casa que está mal fundamentada, empiezan a haber grietas dentro de la casa, son difíciles de sanar. Y el Señor me decía, yo quiero seguir trayendo sanidad a la iglesia. Yo quiero seguir trayendo sanidad al carácter del hombre. Yo quiero seguir trayendo sanidad al carácter de la mujer, a su mente, a su espíritu, a su visión. El martes nos hablaban de la paternidad. Yo decía, wow, tremendo. Tremendo, porque los sacerdotes, a pesar de que creían en Dios, no tenían respeto por Dios. No se sentían tal vez hijos de Dios. El Señor quiere darnos paternidad, quiere darnos conquista, quiere darnos muchas bendiciones. Y yo me hacía esa pregunta, le decía, Señor,
Detrás de ese muro, en ese sueño, habían personas que estaban desesperadas, preocupadas porque se estaba cayendo una pared. Y yo corté el sueño y le dije: Señor, necesitamos urgentemente pedirte que tú nos sanes a través de tu sangre, buscar la manera de poder sanar esas grietas. ¿Sabe? Hay grietas en el corazón que usted a veces ni se da cuenta. Viene una corrección y viene la ira. Viene una corrección o viene un llamado de atención o tu esposa te dice algo y vienen cosas negativas a nuestro pensamiento o a nuestro corazón y no nos dejan avanzar en el camino con Dios. Ahora, dentro de poco se va a levantar el nuevo templo, se va a hacer una inauguración, va a venir un crecimiento en las escuelas. Vamos a ver cómo hombres van a estar ahí en capacitación destino, haciendo universidad de la vida. Y yo visualizaba desde ayer, desde hoy visualizaba cómo Dios va a empezar a mover la tierra. Cómo Dios va a empezar a sanar a los carpinteros y constructores de esta casa y a los que van a llegar por primera vez. Allá los vamos a ver. Y el Señor me seguía hablando, me seguía diciendo: yo los voy a sanar. Pero necesito carpinteros, necesito constructores, necesito hombres y mujeres que estén sanos, sin grietas en su corazón. Que cuando venga un movimiento de la tierra no se rompan. La palabra nos hablaba en los evangelios de que cuando el hombre edifica en tierra o en arena, su casa se destruye. Pero cuando edificamos en la roca firme que es Jesús, esa casa no la tumba nadie. Y yo visualizo familias sanas, con casas sanas, limpias, fuertes, edificadas, porque así era como el Señor me estaba viendo. Y me quebranté y le tuve que pedir perdón al Señor y le digo: Señor, perdóname. Hasta el último minuto que me subí a este lugar, el Señor ya me estaba confrontando. Hay grietas que hay que sanar. Y la pregunta es: ¿cuáles son esas grietas? Solo tú lo sabes. Solo tú en oración o en tu intimidad te darás cuenta cuáles son esas grietas que hay en tu corazón o en tu vida. Solo mantente firme y dile al Señor: aquí estoy, heme aquí. No me voy a ir, no me voy a mover del propósito que tú tienes para mi vida. No me voy a ir. Ayer martes le decíamos a la célula online, gloria a Dios porque pudimos volver a iniciar la célula. Y les decía: mire, pasamos 6 meses de proceso. Tal vez lo que más puede tocar al hombre o a la mujer es las finanzas. Si no estamos trabajando, todo como que se alborota. Pero les estaba diciendo con mi esposa, nos mantuvimos firmes en la buena roca, en la iglesia, en el servicio, en la oración, yendo aquí, recibiendo el consejo de los pastores. No nos movimos, teníamos la paz de Dios, tenemos la paz de Dios dentro de casa. Pero todo ¿por qué? Por retener la buena agua, que es su palabra, por guardarla y no dejar que se filtre, que se vaya por otro lugar. Y aparte, aprendiendo a ser honestos y dignos delante de la presencia de Dios. Y aquí estamos, con fe. Ahora estamos conquistando, ahora le estamos creyendo más al Señor, porque cada prueba y cada proceso que uno pasa en Dios es para el crecimiento de nuestra fe y para alimentar con la agua que Dios ha depositado en nosotros a otros. ¿Es así o no es así? Sanando las grietas del corazón. Y yo le pedí a la iglesia que me colocaran así como una grieta. Y venía orando y le venía así, diciendo al Señor: Señor, en la iglesia no hay grietas. En los corazones de las familias no hay grietas. En sus casas no hay grietas. En su templo no hay grietas. Está como la pared ahora de la nave. Repelladita, sanita, blanquita, limpia. Así están sus casas y así las vemos nosotros. La inseguridad y el temor es una grieta. El miedo al compromiso es una grieta. Así que
Yo creo que va a venir un tiempo de crecimiento para la iglesia, un tiempo de avanzar, un tiempo de crecer espiritualmente para el hombre y para la mujer. No tenga miedo, no sienta temor, no se sienta inseguro, avance en las cosas de Dios. Jeremías se mantuvo firme hasta el final y recibió todas las instrucciones de Dios y murió, pero murió por Dios. ¿Usted por quién va a morir? ¿Por el mundo o por Dios? Eso me lo preguntaba el Señor hoy. ¿Usted por quién va a morir? ¿Por el mundo? ¿Por la amistad con el mundo o por Dios? Yo te voy a sanar, iglesia, dice el Señor, y te voy a hacer próspero, te voy a bendecir, te voy a guiar, te voy a hacer crecer aunque te duela, pero te voy a hacer crecer para que veas que mi mano poderosa es la que sostiene tu vida, la que sostiene nuestro templo, la que sostiene nuestra casa. Amén. Y para terminar, dice: sanando las grietas por medio de la oración, el ayuno, el congregarnos, el ser honestos con Dios, transparentes, la lectura de la palabra, el ser obedientes y humildes de corazón, y rompiendo con toda maldición a través de la oración. Y hoy nos vamos a levantar, vamos a ponernos de pie, y hoy vamos a orar y le vamos a decir al Señor, a través de su sangre, Él nos limpie, nos sane, nos libere, nos quite el velo que hay en nuestros ojos de inseguridad, de temor, de falta de compromiso, de amor por Dios, y que podamos empezar a trabajar con las herramientas que el Señor nos da para limpiar y edificar nuestro templo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí está tu iglesia, Señor, aquí estamos, Padre Celestial. Hoy, Padre Celestial, guardamos, Señor, tu palabra, Señor, para que sea esa agua viva, Señor, que, Señor, transforme, Señor, y sane toda grieta, Señor, que haya en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de palabra, Señor. Gracias por un miércoles más, Señor, donde tú nos has hablado, Señor, que debemos sanar las heridas o sanar las grietas del templo, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre Celestial. Ora ahí donde estás y dile: Señor, hoy yo te pido perdón. Perdón si he permitido que el movimiento de la tierra, los golpes, la traición, la amargura, la tristeza, Señor, hoy yo te pido que tú cierres esa grieta en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, Señor. Queremos tener, Señor, la visión, la fuerza, la valentía, Señor, la honestidad que tenían los carpinteros que estaban edificando tu templo, Señor, como los constructores, Señor, que no se quedaban con nada, sino que servían, Señor, a tu templo con todo su corazón, Señor. Padre, tú dijiste que en la cruz del Calvario, Señor, donde derramaste esa sangre poderosa, Señor, esa sangre nos limpió, esa sangre nos redimió, Señor. Y hoy aplicamos tu sangre sobre las familias que están en este lugar, Señor. Hoy visualizamos cada casa, Señor. Esa sangre, Señor, del Cordero, Señor, la untamos, la aplicamos sobre las casas, Señor. Y declaramos, Señor, que hay una protección sobre cada familia, que el enemigo no va a venir a tocar, Señor, sus casas para abrir grietas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que hoy, Señor, en esta noche, Señor, hay sanidad en nuestra mente, hay sanidad, Señor, en nuestro interior, Señor. Hoy aplicamos la sangre que tú derramaste, Señor, a través de tu cabeza, por causa de tu corona de espinas, Señor, y declaramos conquista sobre nuestras familias, declaramos conquista sobre nuestras metas, Señor, declaramos conquista sobre esta ciudad, Señor, de que habrá libertad, de que veremos un pueblo, Señor, que se va a arrodillar, se va a inclinar ante ti, Señor, porque tú eres digno de alabar, tú eres digno de saltar, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre eterno, el Padre todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Hoy aplicamos la sangre, Señor, sobre cada familia, Señor, esa sangre que derramaste a través de tu frente como grandes gotas de sudor, Señor, y declaramos que toda maldición, que
que haya sobre nuestras vidas, que haya querido venir a traer grietas, Señor, hoy se rompe, Padre Celestial, toda cadena, Señor. Hoy declaramos que hay sanidad en el corazón de tus hijos, que hay sanidad en el corazón de tus hijas, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Hoy nos comprometemos más y más contigo, Señor, a seguir reedificando, a seguir arreglando, Señor, el templo que es nuestra vida, Señor, a seguirte sirviendo con amor, Padre Celestial. Rompemos, Señor, dile ahí: rompo con toda maldición, rompo con todo temor, rompo con toda traición, rompo con toda amargura, con toda tristeza, con toda inseguridad. Hoy declaramos, Señor, que tenemos un corazón fiel y obediente a tu palabra, Señor. Hoy declaramos que hay corazones fieles y obedientes, Señor, para tu reino, para tu gloria, Señor Jesús, en esta ciudad, Señor. Aplicamos la sangre de tu rostro y declaramos, Señor, que tú traes identidad, traes paternidad a tu iglesia, Señor, de que ellos ya no se ven como hijos pródigos, ellos son hijos tuyos, Señor. Somos tus hijos. Dile ahí: yo soy tu hijo, yo tengo la unción, yo tengo el linaje de Jesús. Hoy aplicamos la sangre que tú derramaste, Padre Celestial, de tus manos, Señor, para que tú sigas activando los dones sobre cada hombre, sigas activando los talentos, Señor, sobre cada familia, para que sigan edificando el reino de Dios en sus casas, Señor. Hoy declaramos que vemos familias firmes como la roca, Señor, que van a edificar en buena tierra, que van a la sangre de tu costado, Señor. Hoy, Señor, hacen un intercambio en nuestras vidas, Señor. Llévate ese corazón de piedra, llévate, Padre Celestial, ese corazón, Señor, que tal vez ha estado, Señor, con ira, con rencor, con resentimiento, con amargura, Señor Jesús. Hoy declaramos que tenemos un corazón de carne y aplicamos tu sangre, Padre Celestial, esa sangre que tú derramaste, Señor, a través de tu cuerpo llagado, Señor. Y declaramos, Señor, como tú lo dices en tu palabra, la sangre de Jesús que brotó a través de su cuerpo llagado absorbe y anula toda enfermedad física, toda enfermedad mental, toda enfermedad en nuestro corazón, Señor. Hoy absorbe, Señor, absorbe desde el más joven hasta el más viejo, Señor, que haya en este lugar, Señor, hasta la persona más adulta, Señor. Hoy visualizamos, Señor, que tu sanidad viene desde el cielo a tu iglesia, Señor. Aplicamos la sangre de tus pies en el nombre de Jesús y declaramos una iglesia que camina a seguir construyendo tu templo, una iglesia que camina, Señor Jesús, con el poder, con la autoridad que hay en tu sangre poderosa. Declaramos que tu iglesia camina con el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven a este lugar, camina con nosotros. Hoy queremos morir a nosotros mismos, no queremos, Señor, enaltecernos ni estar por encima de ti, Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la visión que vas a traer a esta iglesia. Gracias por los que se van a graduar en capacitación destino este año, por los que van a hacer universidad de la vida, por los que van a tener un encuentro con Jesús. Y hoy vemos árboles frondosos en tu iglesia que darán fruto, familias que darán fruto. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre eterno, y te adoramos como iglesia. Te adoramos, Señor, digno.